Suiza es uno de ellos que sé que está regulado, que es la asistencia del está completamente legal. Hay un negocio tras de eso, de la asistencia del en la cual te especifica, yo te puedo dar todas las herramientas. Muy buen día a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Seguridad. En esta ocasión estamos muy emocionados por el tema del cual vamos a platicar, también por nuestro invitado, pero antes de pasar a eso, quiero presentar a nuestro equipo. Primero que nada, a mi compañero Daniel Suárez. ¿Cómo está, Daniel? Hola, ¿cómo están todos? Buenos días, buenas tardes. Estamos en un episodio nuevo con un invitado especial y pues agradeciendo que nos estén viendo el día de hoy. Ahmed, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alan? Buenas tardes, días a todos que nos están viendo ya en casita. Igual, muy emocionado. Ya tenía ganas de grabar con nuestro invitado el día de hoy. Entonces, pues bueno, a darle con este capítulo. Muy bien, entonces vamos a presentar ahora a nuestro invitado, el maestro Jaime Salas, quien yo tuve el gusto de ser su alumno. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy agradecido. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta plática, en esta charla de amigos. Gracias por invitarme. Platíquenos un poquito, maestro, acerca de su trayectoria. Bueno, yo soy criminólogo, como igual que ustedes, colegas criminólogos. Estudié el siglo pasado, terminé en los años 80, se oye muy lejos, pero sí fue el siglo pasado. Por ahí tuve la oportunidad de estudiar una maestría en criminología con especialidad de seguridad y protección y el doctorado en criminología. Por ahí algunos cursos y otras materias técnicas. Terminando mi carrera, aunque a mí me gustaba el tema de prevención, no hubo oportunidad en ese momento de estar ahí y surgieron oportunidades en el área pericial. Estuve varios años en la dirección de servicios periciales, tanto aquí en Nuevo León como un periodo coordinando la región sureste en Coahuila. Lo que me tocó, pues, lo que muchos pensamos que es una parte importante y sigue siendo todavía muy valiosa. Y digo pensamos porque la mayoría de los que estudian criminología piensan porque vieron programas forenses y en la televisión, que es el único lugar donde se puede trabajar, la única área oportunidad laboral. Sí es un área y muy importante y ocupamos muy buenos criminólogos ahí, pero no es lo único. Más adelante hubo la oportunidad de circunstancias de llegar también por esa área forense, área de policía, estar en asuntos internos, entonces policía judicial, Academia Estatal de Policía y de ahí en adelante iniciativa privada. Ya algunos años, un poquito más de 20 años, casi 30, temas de seguridad, un poco público y mucho privado. Más o menos es mi trayectoria y pues la oportunidad que tuve hace algunos años de empezar a impartir clases en la facultad. Por ahí coincidimos en aulas y hace ya 37 años impartiendo clases. Y también en la maestría. Entonces, como pueden ver, el maestro Jaime Salas tiene mucha trayectoria tanto en seguridad pública como en seguridad privada y también en la parte de docencia. Y el tema del cual vamos a hablar el día de hoy, justamente, pues me agrada que sea el maestro con quien lo platiquemos porque es teorías criminológicas y su relación con la seguridad privada. Sí, es que es un tema apasionante y parto también de la historia de nosotros como criminólogos. La licenciatura en criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León inició, el año pasado, el 1 de septiembre, se cumplieron 50 años, pero fue la primera en Latinoamérica. Hoy algunos dicen que probablemente fue la primera en el mundo como licenciatura, porque había sí estudios de posgrado en criminología en otras partes, pero no una licenciatura en sí. Y nuestro egreso era totalmente forense y policial. Esa era una visión, algo del penitenciario, en tratamientos, y empezamos a incursionar en la seguridad privada. Y la parte importante de la teoría que vamos a tocar es su relación con la seguridad privada, porque la criminología propiamente, el área de seguridad privada es hacer criminología, es una criminología viva. Estamos trabajando en temas criminológicos, porque antes decían, ¿eres criminólogo o estás en seguridad privada? Y hoy podemos ver como ustedes, brillantes criminólogos, brillantes profesionales de la seguridad privada, están en este medio. Y en aquella época no era esa la visión. Y hoy la tenemos. Si partimos de la idea original, si hablamos de teorías, si hablamos de un concepto, criminología, lo aprendieron en la escuela, libros de Rodríguez Manzanera, el más utilizado,
que utilizábamos y muy, muy buen libro, por cierto. Tuvimos la oportunidad de que él estuviera en una visita todavía hace unos meses aquí con nosotros y poder platicar con él y convivir un poco. Él le hablaba que criminología, entre los diferentes conceptos, es la ciencia causal explicativa sintética, natural y cultural de las conductas antisociales. Pero la finalidad de estudiar la criminología no es nada más estudiar por conocer. La finalidad última es prevenir. Y si empezamos a ver que lo que hacemos en seguridad privada, lo principal es la prevención. Si bien la criminología estudia no nada más el hecho criminal, la génesis de cómo surge, por qué alguien se vuelve un delincuente, porque alguien después de muchos años empieza a cometer algún delito cuando antes no, si viene desde su desarrollo formativo, empezamos estudiando factores como biopsicosociales, si la biología influye, si la psicología, si lo social influye. Todo eso lo estudiamos y empezamos a tratar de analizar. Pero también la criminología ve cómo se desarrolla el hecho criminal, cómo prevenirlo, la llamada reacción social. Si recuerdan ese término de reacción social, tenemos reacción social formal e informal. ¿Qué significa el formal? El que hace el Estado, el derecho penal. Alguien comete un delito y aplica algo. Pero también tenemos la reacción social informal. Alguien trabaja en una empresa, comete alguna falta menor o un delito menor y la empresa no lo consigna, simple y sencillamente toma una reacción social que puede ser retirarlo de la empresa. Vamos a una reunión de amigos y alguno no se comporta muy bien, ¿qué hacemos como reacción social? La próxima no lo invitamos. Un jugador de un equipo no va a los entrenamientos que hace el entrenador, no lo consigna ante una autoridad, simple y sencillamente las reacciones sociales. No vas a jugar. Y si sigues, te retiro del equipo. Al final, la criminología también estudia el tema de la reacción social y qué tan eficiente puede ser esta para que funcione y tenga una forma tal vez de inhibir. Tenemos que entender que las personas tenemos y pasamos por muchas situaciones en el desarrollo de nuestra vida y tenemos mucho contacto con la comunidad y con otras personas. Y de alguna forma, no quiero decir que nos contaminamos, pero nos comunicamos, transmitimos y recibimos y creamos patrones de conducta. Y al final de cuentas también tenemos inhibidores. Y lo que tenemos, el autocontrol que tengamos, digamos que es la parte contraria a la reacción social. ¿A qué me refiero? Si hay causas que a mí me inhiben y me hacen pensar en que no debo de cometer delitos, no requería una reacción social, puesto que no estoy cometiendo una conducta indebida, o si tengo muy pocos inhibidores, a lo mejor requeriré, para tener un equilibrio, de una reacción social mayor, que me estén controlando lo que hago. Ahora, partiendo de esa idea, ha habido infinidad de teorías que tratan de explicar por qué alguien comete un delito, cómo se presenta el fenómeno y cómo debemos de reaccionar como sociedad ante esos hechos. El tema de un tratamiento penitenciario, si recuerdan el término de prevención terciaria, que se refiere a que alguien ya cometió un delito, pero ¿qué vamos a hacer para que no vuelva a cometer otro caso y reintegrarlo a la sociedad? Son temas también interesantes y apasionantes que ve la criminología. Pero específicamente yo quisiera referirme a que todas las teorías que hay en criminología, que son muchas y muy interesantes, pues las podemos agrupar a lo mejor en 4. Hay quien dice que son 4 criminologías. Yo prefiero considerarlas como si fueran un archivero donde agrupo varias teorías y las divido en 4 cajones principales. Y uno de ellos puede ser, consideramos que es la criminología clínica. La criminología clínica, ¿qué hace? Ve, como ya lo mencioné, factores biopsicosociales. Ve a la persona como individuo. ¿En qué sentido? Porque alguien que tuvo una formación muy similar, vamos a decir a lo mejor la misma familia, uno comete un delito y otro no. Porque a lo mejor incluso una familia criminógena, donde todos o casi todos los miembros de la familia cometen delitos, uno no. Hay factores individuales y personales que también influyen. Ahora, la criminología ve a la persona como un individuo. No estudia dentro de su sociedad qué ocurrió, sino qué le ocurrió a él como persona. Y también trata de dar un tratamiento como si fuera un enfermo. Entonces, ahí es a un nivel individual. Es individual. Va muy de la mano con la psicología, ¿verdad? Sí, de hecho, también en la cuestión psicológica, o sea, lo ven de una manera donde la misma psicología estudia al individuo para después analizar
a la masa como tal. Sí. O sea, ves el comportamiento de la masa, pero no puedes analizar como tal un comportamiento en masa hasta analizar directamente al individuo. Sí, o sea, ahí es verlo primero de manera individual, como dijo usted, maestro, con los factores biopsicosociales, ¿verdad? Sí. Y bueno, y agregando también, o sea, ya en la cuestión psicológica ya se entiende la persona como somos seres biopsicosociales en la cual la cuestión biológica, la cuestión social y la cuestión, vaya, de nosotros nos afecta directamente para tomar decisiones y saber cómo comportarnos hacia la sociedad. Y ahí, por ejemplo, sí tiene definitivamente una aplicación a nivel empresas, por así decirlo, a nivel de ciudad privada, porque... Sí, perdón, es la parte que tenemos que entender. Estudiamos en las teorías criminológicas, en la parte de la teoría de la parte clínica, al individuo. Yo diría, el principal uso es prevención y prevención terciaria. Alguien, ya sea en un instituto estatal para menores, bueno, ahora que ha cambiado de nombre es justicia para adolescentes, que es decir, algún tratamiento o una institución penitenciaria que ha ido cambiando los nombres dependiendo las administraciones y ciertos factores que tratan de ver los derechos humanos, van a recibir un tratamiento vamos como curarlo de su enfermedad de ser delincuente. Y una pregunta, o sea, y eso lo veía yo seguido en las materias de psicología. ¿Realmente hay una cura para ese tipo de comportamientos? Porque si nos vamos de un área psicológico como tal, una persona con trastorno límite de la personalidad, una persona con trastorno antisocial de la personalidad, pues realmente no hay una cura per se, sino simplemente son afectaciones neuronales que no tienen, o sea, que tendrías que tener algún tipo de tratamiento o algún tipo de medicamento que pudiera regular esa conexión entre las neuronas. Como tal, si es una enfermedad para cuestiones de un trastorno límite, un trastorno depresivo mayor, un trastorno antisocial de la personalidad, pero ¿cómo lo ve la criminología? O sea, ¿lo ve como una forma de poderlo reintegrar a la sociedad o realmente lo ve como una persona enferma? El tema es que se busca reintegrarlo. Yo hago la comparación de que es un tratamiento individual, como cuando estamos enfermos y nos dan tratamiento al médico. Perdón, voy a comentar esto, pero quisiera, perdón, para no salir de la pregunta que me hizo, que es muy importante. ¿Qué parte en la iniciativa privada utilizamos de la criminología clínica? Porque nosotros si alguien comete un delito, no tenemos un área donde lo reintegra, lo trata de, coloquialmente enderezar, ver que funcione y siga. Tal vez habrá instituciones y otros países donde alguien comete alguna falta menor y le piden que tenga algún tratamiento, o cuando cae en algún vicio como alguna adicción, la empresa a veces trata de ayudarlo porque lo considera valioso. En nuestra cultura no, y en nuestras empresas, si alguien comete un robo, entre comillas, un delito patrimonial, ¿qué hacemos con él? No lo llevamos un tratamiento. Nuestra sociedad lo que hace es las iniciativas privadas es extirparlo. ¿Qué tan común, no es que no es la palabra común, qué tan similar es a cómo se manejan las manadas o las jaurías, por ejemplo, en cuestiones animales? Si hay alguna manzana podrida o hay algún animal que no va dentro del estándar de la manada, la misma manada lo segrega y lo saca. ¿Es hasta cierto punto primitivo como mamíferos en esa parte? Lamentablemente sí. Ahora, la empresa no tiene una área para hacer tratamientos. Pero ¿qué es lo valioso de la criminología clínica para nosotros en la iniciativa privada? Como la criminología clínica nos pide estudiar al ser como persona, nos ayuda mucho a comprender las conductas del personal que tenemos o con quien vivimos. O sea, no es un área estéril. La criminología clínica es importante porque está trabajando en sociedad para tratar de quien ya cometió un error, un delito, infracción, como quieramos denominarlo, pueda volver a ser útil a la sociedad. Algunos se consiguen resocializar, otros no. Pero es un esfuerzo valioso. Salvar a uno y salvar a muchos. No quisiera matar un babilónico, quien salvó una vida como salvar un mundo entero. Pero perdón, por el otro lado, el conocimiento del individuo nos ayuda para entender muchas cosas en la iniciativa privada. Principalmente todo lo relacionado con temas de entrevista e interrogatorio, basado en psicología y en conductas de personas. El estudio de la criminología clínica nos ayuda mucho en esa parte, pero no hacen las empresas criminología clínica. Y es que tampoco es su función hacerla, o sea, porque cuando nos empezamos a meter al mundo de la seguridad,
Pues básicamente la empresa va a hacer lo que le genera dinero y hasta cierto punto la seguridad, y nosotros estamos de este lado, no se ha vendido tal cual la seguridad como una protección o una forma de cuidar tus activos. Siempre se ha visto como, bueno, es un gasto que tengo que hacer a fuerzas. También, o sea, hasta cierto punto la empresa ve qué me sale más barato, reformar a la persona o cambiar a la persona. Pero, ¿sabes algo? Y eso es lo que yo he propuesto en varias empresas, pero hasta ahorita nunca se ha concretado. Yo creo que sí puede haber una conciliación entre la prevención de pérdidas para justamente evitar lo que comentas o sea, más bien mantener el ingreso y meter criminología clínica. Un modelo sería, por ejemplo, hacer perfiles de riesgo para los empleados de acuerdo a los puestos. Hay ciertos puestos que generalmente son en los que más comúnmente se cometen actividades delictivas, se podría decir, llámese robos, fraudes y demás. No sé, por ejemplo, los montacarguistas de recibo, embarques y ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, si tú elaboras un estudio de eventos que has tenido donde ves ciertos rasgos de personalidad en las personas que se han animado a involucrarse en delitos como ese, ya puedes hacer un estudio y desde la contratación tú dices, ¿sabes qué? Una persona con estas condiciones psicológicas o con ese tipo de conductas a lo mejor no sería el más apto para estar en este puesto. Ahora, yo quiero comentar una cosa. Ahí no caería mucho en el tema del etiquetamiento. Justamente eso quería decir, o sea, porque llegas a un punto donde te metes a un problema social y es algo que los mismos gobiernos tienen que empezar a revisar, porque al fin y al cabo, depende de lo que se está pagando, es el nivel de acceso a los trabajos que vas a generar. Lo formulo mejor. Si vas a pagar, no sé, el salario mínimo o vas a pagar un rango de 2 o 3 salarios mínimos, pues realmente la gente que está, aplicando esos trabajos son personas en una marginación, o si te vas a mercadotecnia son personas en una clase social clase C para abajo, C menos para abajo, que quiere decir clase baja, clase media baja o clase baja baja. ¿Qué es lo que pasa? Ese esquema social o ese tejido social que se tiene ya tiene muchos problemas sociales de hacinamiento, de drogadicción, y no es etiquetarlo como tal, sino simplemente es el mismo problema social que ya tiene el gobierno, que ya tiene identificado, y llevas ese problema social que ya tiene el gobierno a una empresa. Entonces, si ya tienes violencia, si ya tienes drogadicción, si ya tienes robo, pues es únicamente llevar ese experimento a un ambiente más controlado. Y es que sigue un patrón, o sea, al final de cuentas, como decía Alan, es un patrón que se sigue porque siempre se ha visto ese tipo de situaciones con ese grupo de personas, ¿no? O sea, que son montacarguistas, reciben embarque, es el mismo problema que se ha tenido. Sí puede ser un etiquetamiento, pero al final de cuentas está en el mismo patrón. Tenemos que entender que hay varias cosas. La criminología clínica, no vamos a hacer criminología clínica. El conocimiento de la criminología clínica sí nos sirve para ver patrones de conducta. Decía ahorita, es totalmente básico en el tema de entrevistas en interrogatorio. La personalidad, los aspectos psicológicos, los aspectos sociológicos, la integración con comunidad, todo eso es necesario conocerlo para entender el fenómeno y poder hacer acciones. Muchos de los criminólogos en mi época se dedicaron al proceso de selección de personal con mucho éxito. Entonces, son temas que también ver la personalidad, pero no es las teorías más importantes que utilizamos en la iniciativa privada. Hay otros grupos de teorías como la llamada criminología liberal o interaccionista, que expresa en forma general que el delito surge de que en sociedad estamos transmitiendo y recibiendo. ¿Qué significa? Ahorita nos estamos comunicando, alguien nos escucha, nosotros recibimos noticias, nos juntamos con un grupo y al final transmitimos y recibimos no nada más comunicación, sino patrones de conducta. Y que de allí surge en muchas ocasiones el que alguien decida cambiar su trayectoria y llamemos a una conducta desviada, no lo veamos desde el punto de vista de psicología o psiquiátrico, sino de lo que la sociedad espera y comete un delito. Ese es como todo el mundo lo hace. Bueno, los patrones de conducta en sociedad son replicados. Sí. Son replicados. Poder pertenecer a un grupo, la aceptación, la aprobación. Y nuevamente recibo muchos mensajes de la sociedad, antiguamente en la prensa, hoy por las redes sociales, por los juegos de video, y el conocimiento de la criminología liberal interaccionista, llamada de cualquier forma dependiendo del autor, nos traen un conocimiento muy rico de qué pasa en comunidad.
a nivel gobierno, hay algunos municipios que han tenido un éxito importante en ciertas comunidades en ciertos tiempos. ¿A qué me refiero? Comunidades y tiempos, donde han hecho una intervención, han visto la problemática, han modificado algunas situaciones y han reducido los índices de delitos. Una pregunta relacionada a eso, o sea, ¿qué tanto que tiene que ver la prohibición de ciertas cosas? Por ejemplo, consumo de estupefacientes, consumo de alcohol, prohibición de ciertas actividades que pueden desencadenar delitos versus la comisión de los mismos. O sea, háblese como ejemplos de países, no sé, Países Bajos, que tiene abierta lo que es el consumo de estupefacientes y consumo de alcohol a edades, ciertos tipos de alcohol a edades muy tempranas como 15 años, y son de los países que tienen un índice de criminalidad bastante bajo. ¿Hay una relación con la prohibición y la comisión de delitos? No necesariamente. Vamos a encontrar infinidad de opiniones diferentes y diversas en esta que den una respuesta a esto. Habrá quien diga sí, lo prohibido es negativo, y si alguien hace algo, comete un delito y tiene que actuar el derecho penal, las autoridades, y se vuelve un delincuente. Y si no está prohibido, no es delincuente. Pero el tema que también tenemos que contrastar es que hay un problema de salud. Y si hablamos de nuestro país, no hablo bien ni mal, simplemente no tenemos la preparación para atender ni siquiera lo básico en salud, menos adicciones. Hubo un tema que compartí en clase hace tiempo, de hecho en Psicología de la Salud. Países tal como Canadá, como tiene su sistema de salud gratuito ante la gente, o sea, ante sus ciudadanos, ellos mismos tienen centros de consumo de drogas. O sea, ¿a qué me refiero? Ya saben que la gente homeless, pues se inyecta heroína, lo que hacen es les ponen centros médicos en los cuales ellos te brindan las jeringas, te brindan todo el material necesario para que te inyectes heroína de calidad y no tener problemas de SIDA, no tener problemas de hepatitis, no tener problemas médicos que pueda llegar a después a costarle al país ese tratamiento médico para ellos. Bueno, la idea de que lo que no puedas controlar lo regules para que no afecte tanto es algo histórico. Okay. ¿Qué hacemos con el consumo de alcohol? ¿Qué se hizo con lo que llaman la profesión más antigua del mundo, la prostitución? No puedes acabar con ella. ¿Qué haces? Un reglamento para que tratas de reducir los problemas que vengan con salud y otro tipo de situaciones. Algunas cosas se tratan de controlar cuando no se puede evitarlas. Pero partiendo de la idea de la criminología liberal o interaccionista, como estamos en sociedad, recibimos y transmitimos patrones de conducta y ahí podemos tomar una conducta desviada. Yo diría, a nivel público, intervención tiene una labor que ha sido efectiva en una época y en algunos municipios. ¿Por qué digo efectiva? Porque sabemos que nuestro sistema político van cambiando administraciones y un proyecto que era importante y que funcionaba dejó de funcionar o surgió uno. Lamentablemente no tenemos una continuidad en eso. Pero a la parte que vemos que en empresas, ¿para qué me sirve a mí cómo se agrupan y se asocian? Entonces tenemos que ver que es una parte muy importante, porque dentro de la empresa hay empresas, me tocó más de 6,000 trabajadores, más autorizados, más de 9,000 externos para entrar. ¿Cómo se agrupan? ¿Cómo se forman? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo un patrón se replica? Porque decíamos antes, en la conducta, algo que no mencioné importante en la criminología clínica. Cuando alguien comete un delito, ¿cuál es el temor que tiene la empresa? Uno de tantos. Que contamine a los demás. Sí. Por eso lo extirpan como si fuera un tumor para que no crezca dentro de la organización. No quiero decir que sea correcto o no. Se lleva a cabo. Eso, la criminología clínica. Regresando a la liberal interaccionista, somos una comunidad y dentro de la empresa también hay patrones de conducta, venimos de ciertos sectores y el conocimiento nos ayuda. No, otra vez, no hacemos criminología liberal interaccionista, pero nos ayuda el conocimiento. Es que ahí, por ejemplo, o sea, realmente las organizaciones, las empresas son sociedades chiquitas. Yo lo puedo llamar hasta como familias, o sea, porque si tú lo ves a una cuestión de psicología familiar,
viene siendo la misma dinámica familiar en un departamento, háblese, no sé, recursos humanos, Sí. está estructurado de una manera, o el sistema está estructurado igual que una familia. Está a la cabeza, cada quien tiene ser qué tipo corre esos roles de, bueno, es la cabeza, son las personas que manejan la economía, son personas que manejan controles, cierto tipo de cosas que termina siendo o sea, cada departamento es una familia. Exacto. Y sí, cada patrón es una familia, exactamente. Ahora, ¿qué era lo que yo comentaba ahorita? ¿Qué es lo que pasa cuando llega un nuevo integrante y ve ciertas conductas? Por ejemplo, no sé, igual y me voy a área otra vez de recibo y embarques, que es de las más comunes donde pasan este tipo de cosas. Si esta persona viene de otra organización donde a lo mejor está prohibido estrictamente el tema de dádivas, el recibir ahí beneficios por carga y descarga de material, pero aquí es algo común y todo el mundo lo hace, pues él lo va a empezar a replicar eventualmente, porque no está atendiendo esa problemática social, por así decirlo, ¿no? Pues sí, bueno, voy a interrumpir un poquito. Ahí yo creo, y esto lo hemos compartido varias veces platicando en el equipo, una de las situaciones que nosotros vemos es el tema de la elección racional. O sea, porque ahí parte desde que, sabes que lo estoy viendo, no es algo que me parece correcto y que lo platicaste hace un poquito en la masterclass. Pues obviamente si no te va a parecer, si no vas a querer hacerlo, lo reportas y ahí se termina esa cadenita, ¿no? Pero caso contrario, la manzanita podrida, oye, ¿sabes qué? Pues me voy a llevar una lana por eso, ¿sabes qué? Pues yo lo voy a hacer también. Bueno, es donde se empieza, no se puede segregar. Estaba viendo hace poquito un análisis de la película del Padrino, sobre cómo estaban hablando básicamente del personaje de Michael, de cómo él venía del ejército, era como la persona que sabía que su familia se metía en cuestiones que no eran pues legales como talmente, o sea, lo que era el señor Corleone, etcétera. Entonces, cuando él le toca ser parte y tomar el negocio familiar, se va viendo la transición de él, donde, ok, sé que mi familia está en cosas no legales, pero yo no lo quiero hacer, pero me toca tomar ese rol, pues tengo que involucrarme en ese tipo de cosas. Pasa lo mismo lo que me estaban mencionando en departamentos en donde, oye, las dádivas son bien vistas, yo no las hago, no me quiero involucrar, pero el mismo trabajo me obliga a tomar eso, pues tengo que pasar parte del proceso. Y el tema es que ahí se comienza con una conducta antisocial que va escalando y que si no la atiendes a tiempo, eventualmente te va a generar una problemática más grande. Sí, si hablamos de una trayectoria delictiva o una evolución, y ya utilizaremos también otros términos que más adelante les referiré cuando hablamos de un desplazamiento, porque el llamado efecto cucaracha también más técnicamente es desplazamiento, sí. Pero ya entendemos que hay desplazamientos horizontales, que no puedo cometer un delito y voy a otra zona, y hay desplazamientos verticales. ¿Qué significa eso? Ahorita estoy cometiendo este delito, pero en cierto momento no puedo. Bueno, ahora que sigue más arriba o temporalmente más abajo, y es un desplazamiento de una conducta, ¿eh? Porque siempre hemos hablado del efecto cucaracha. Hay un control muy estricto y van a otro área, a otro municipio, otro sector. Pero también existe el desplazamiento vertical, donde en cierto momento no pueden replicar una conducta y cometen otros delitos más graves. O, como parte de su desarrollo, van creciendo. Yo recuerdo hace muchos años, perdón si hago un ejemplo, unos niños muy pequeños que se dedicaban a robar en comercio. Y lo vimos más tarde, que estaban con un grupo, perdón, que en esto se le ponen los sapos, que se dedicaban a robar vehículos donde dejaban mercancía a los clientes muy cargados y se iban a comprar más cosas. Y luego evolucionaron y empezaron a robar carteras. Pero al final a mí me tocó ver buena parte del desarrollo de esos niños, cómo crecieron. El tema sigue siendo también cómo van evolucionando y cómo también cuando hay la facilidad. Pero parte también de algo que no he llegado, que es la parte principal que vemos en criminología, que es la criminología ambiental. Pero antes de eso, brevemente les menciono que hay otro grupo de teorías que le llaman criminología crítica, que dice que el poder económico y político es quien genera el delito. Podrá ser un tema muy discutido, podrá ser cierto, pero si hablamos de que saber que el problema político y económico, quien tiene el poder genera el delito en ciertas circunstancias, el problema es que es una criminología totalmente teórica. No hay un uso. Hay un ejemplo ahorita que mencionan eso que lo siento muy puntual y ahorita es un tema que está en boga. La prohibición de los vapeadores, que al fin y al cabo es el consumo de tabaco o el consumo de nicotina en diferentes funciones. ¿Qué es lo que pasa? Ya está hasta cierto punto regulado o está hasta cierto punto normalizado el uso de los vapeadores o de los cigarros electrónicos,
pero el hecho de que lo prohíban no menciona que van a prohibir la venta, sino simplemente van a prohibir la venta legal. El mismo gobierno te está propiciando que exista un mercado negro de una alta demanda de eso. Ahorita sería de ver un poco el tema, pero hay un libro muy interesante, me gustó mucho, y el capítulo 1 específicamente, de Neil Christie, que se llama El delito, en una sensata cantidad de delito, pero el primer título se refiere al delito no existe, donde dice que la sociedad somos que creamos el delito, prohibimos algo, lo vemos bien o lo vemos mal, y pone ejemplos muy interesantes, como, alguien, un adulto se pone a orinar delante de unos niños, que sería un tema delicado por el estar exhibiéndose, pero dice que la comunidad no lo ve mal. Por el contrario, van por los niños juegan con él, se lo llevan a su casa y lo devuelven, porque es una persona que tiene un problema de salud mental y la comunidad lo conoce y no lo ven como delito. Y sin embargo, en otros conceptos, nosotros como comunidad que vemos como delito y que no. O sea, es como decir que hay una frase que sostengo dudo de quién sea, vaya, no sé quién la estableció, pero la moral no existe. O sea, la moral es una serie de creencias sociales bien aceptadas o aceptadas por la sociedad, en la cual ponemos qué es moral y qué es amoral. Entramos a lo mismo. Bueno, o tal vez sí existe, pero cada quien tenemos una visión diferente de cuál es la apropiada y cuál no. Exactamente. Bajo qué condiciones quería. Porque también menciona un ejemplo muy interesante y por ir hasta emocional. Dice, él es noruego. Escribió libros apasionantes cuando en Noruega, donde casi no hay delitos. Es otro tema también a reflexionar. Y él pone un ejemplo, dice que en nuestro país donde no hay delitos, un día asesinan a una mujer y al parecer fue su esposo y los pescan en un barco pesquero saliendo del país y se le arman. Pero a ver, esto es un delito, homicidio, feminicidio, temas de violencia contra la familia, la mujer. Pero pues resulta que la mujer, no recuerdo la edad, pero hablaban de 90 y tantos años ambos. Ella tenía una enfermedad terminal, estaba sufriendo mucho. Él la ayudó a morir. Iba en un barco no huyendo. Iba a arrojarse al mar porque no iba a poder vivir sin ella. El concepto es delito, no es delito, lo vemos bien, lo vemos mal. De hecho, está regulado ya. Está tipificado, pero el tema es que vemos como una conducta aceptada por la sociedad bajo ciertas circunstancias que no. Yo tengo un ejemplo muy, muy puntual de eso. Y lo platicaba el otro día con ustedes, del tema del robo. Cuando yo empecé a trabajar en investigaciones y demás, pues las primeras investigaciones, entrevistas, casi siempre eran por temas de robo. Y pues mi mamá, yo cuando platicaba con ella, de que, ¿cómo te fue el trabajo? Pues me tocó esto y esto, una persona que robó, pobrecito, a lo mejor robó porque lo ocupaba y por tu culpa lo corrieron, y yo era el malo, ¿no? Sí. Porque el robo efectivamente es un delito, pero ante la sociedad está romantizado de que, ok, robaste, pero si lo hiciste por necesidad, ok, está bien. O si o como Robin Hood, robaste a los ricos para darle a los pobres, está bien. Entonces es algo muy extraño realmente en ese sentido la aceptación de fenómenos sociales como ese. ¿Qué es visto mal y qué es visto bien? ¿Qué es aceptado como la sociedad? ¿Y qué es tan grave como para que sea tipificado como delito? Es un tema muy discutible. Ahorita lo estaba mencionando con la cuestión de lo que pasó en países escandinavos, en la cual el esposo ayudó a la esposa a morir. Ahí creo que la mayoría de esos países escandinavos, tanto Suiza es uno de ellos que sé que está regulado, que es la asistencia del está completamente legal. Hay un negocio tras de eso de la asistencia del en la cual te especifica, yo te puedo dar todas las herramientas para que tú te mates o te desvivas, para que no nos bajen el video, para que te desvivas, pero no lo puedo hacer contigo. O sea, yo no puedo involucrarme, no sé si puedes estar ahí, no me puedo involucrar a que tú lo hagas, sino simplemente te doy las herramientas para que tú te desvivas, pero no, o sea, yo no lo puedo hacer físicamente. Tiene que ver algo que en criminología discutimos, que es un delito y que es una conducta antisocial. Antisocial, lo que la sociedad no ve como correcto o aceptado, pero hay momentos en que una sociedad otro ve algo correcto y otra no. Y en tiempos, eso cambia mucho. Yo les diría ahorita, sigue siendo un delito la piratería, pero hoy no es vista por la sociedad como algo muy negativo. De hecho, lo comparto, por ejemplo, los grupos de Facebook, de WhatsApp, de todos los lugares de redes sociales. Oye, ya salió la película tal, la vendo por 20 pesos.
No, y hasta las mismas marcas, hablemos de piratería a nivel marcas de alta costura. Ellos mismos ya manejan esa presencia porque lo ven aspiracional. Ellos saben, no sé, un Louis Vuitton, un Gucci, un Balenciaga, que saben que tienen precios exorbitantes a sus productos. Hasta cierto punto ya permiten la piratería porque saben bien que la gente que no lo puede comprar va a comprar calidad G5, AAA, lo que quieras, clon espejo, pero cuando tenga el dinero, lo primero que va a hacer es va a comprar la original porque quiere ser aspiracional. Entonces ellos mismos propician su propia piratería. Bueno, básicamente yo lo que me refería principal es a las teorías. Si hay una clínica, una libre interaccionista, una crítica que le echa la culpa a quien tiene el poder. Tal vez sí lo sea, insisto, pero no propone nada. No propone nada en la sociedad y no propone nada para la iniciativa privada. Regreso a la clínica, trata de readaptar o resocializar. Lo consigue o no, es un tema. Nosotros, las personalidades nos ayudan para entender fenómenos y comportamientos y a tratar a la gente que comete alguna infracción o algo no aceptado por la empresa. La liberal otra vez, hay intervenciones comunitarias. Nosotros, conocer cómo se asocian, cómo se agrupan, nos ayuda. Pero la crítica es meramente teórica. No nos enseña nada. Y la principal en la que nos apoyamos es la ambiental. Llamada también ecológica, pero que no tiene nada que ver con árboles ni plantas. De ahí parte mucho de los temas de prevención situacional, la oportunidad de robar, de cometer un delito, y es lo que hacemos principalmente en seguridad privada. Ahora, la teoría nos dice que lo que se estudia no es porque alguien se formó un delincuente como la clínica, con quién se asoció para tomar ciertos patrones de conducta, no, eso no le interesa. Le interesa el hecho. ¿Y a qué me refiero? Hay una víctima, hay un victimario, hay un momento, un tiempo y un espacio donde coinciden y se realiza una conducta que está tipificada como delito. ¿A qué me refiero? Algo muy sencillo. Alguien va caminando por la calle en la mañana para estudiar, digamos el ejemplo, durante mucho tiempo tuvieron algunas dificultades con la intervención de apoyo de la misma universidad saliendo a la calle, se controló el problema de robos de la estación del metro al área médica. Alguien va en la mañana a estudiar y lo roban. A ver, confluyó un delincuente, una víctima, un hecho delictivo, un objeto del delito, lo que le robó, en un tiempo y un espacio. ¿Qué significa? Si él hubiera ido por otra calle, no hubiera coincidido. Si él hubiera ido más tarde, una hora, a lo mejor no hubieran coincidido. Y la criminología ambiental se basa en eso. Nosotros diríamos la oportunidad de robar. ¿Y qué trabajamos en las empresas? Tratar de evitar que tengan oportunidad. Hace mucho tiempo, recuerdo un diplomado en los 90s, nuestro amigo Joel Suárez recordará cuando empezaron en los años 90s como parte del AMPAC, apoyar a la Universidad Autónoma de Nuevo León la carrera de criminología y se formaron los diplomados que ellos tuvieron a bien impartirnos algunos cursos. Y no recuerdo quién de ellos hizo una mención en los 90 de la criminología ambiental. Y puso un ejemplo, perdón, yo me refiero a ejemplo cuadrado, así como muy cerrada la idea, muy formado, de un delito sexual. Dice, en un parque, en un distrito de Estados Unidos, hay víctimas de delito sexual en la noche. ¿Qué hacen para evitar el delito? Cierran el parque. A ver, la teoría dice que si no puede cometer el delito, se va a ir a otro parque y va a seguir habiendo delitos. Dice, eso no resuelve el problema. Por el contrario, también hay teorías que dicen que si lo sacas de su entorno, a lo mejor no lo comete. Yo pensaría que probablemente tarde un poco más y a lo mejor hay más facilidad de que cometa un error al hacerlo y sea atrapado. Pero al final era discutido eso. Y alguien, perdón, casi arrancándose las vestiduras, dice, no es correcto porque el delincuente sexual ahora va a cometer un delito en otra parte. A ver, eso es algo grave y hablamos de delitos sexuales. Pero si lo trasladamos a lo patrimonial, si yo dijera, en mi casa la puerta no va a tener 2 chapas, una reja y un barandal, porque si no me roban a mí, van a robar a mi vecino y no resuelve el problema. Perdón, sí lo hacemos. Históricamente lo hemos hecho. Y si mi vecino tiene una puerta, yo tengo 2. Y que no decidan elegirme a mí. Sí, claro. Y podremos hablar también, hay un libro muy interesante del doctor Rodríguez Manzanera, hemos leído siempre de criminología, pero tiene muchos más muy, muy interesantes. Uno que se llama ¿Cómo el delincuente elige a su víctima? Bueno, ¿cómo puedo hacer para que no sea yo elegido? ¿Qué hacemos en empresas?
Oye, que la empresa de un lado le pueden robar. No hago algo porque a lo mejor no me roban a mí, roban al otro. No soluciona el problema, no. Yo establezco medidas y controles para que a mí no me afecte. Y tiene que ver con las oportunidades de que le demos de que alguien robe. Y luego, por ejemplo, y también lo mencionábamos hace rato, o sea, el hecho de que exista la oportunidad, pero creo que también en el mismo triángulo del delito parece donde, oye, si estoy viendo que las demás personas están robando, yo también lo puedo hacer hasta cierto punto. ¿Qué tanto influye eso? Bueno, aquí hay una parte muy importante. Recordando el triángulo del robo, que le llaman, o del delito, perdón, se me empañan con los lentes. Nos establece algunas, como el del fraude, con una pequeña variante, habla de la oportunidad. Pero también tenemos que habla también de una decisión de tomar, de hacerlo. Se fue el término, el otro del robo, del triángulo. Habla de oportunidad. Necesidad y racionalización. Sí, pero bueno, la necesidad. Y, perdón, racionalización viene siendo como una justificación. Es correcto. Y en el fraude creo que hablan de autojustificación. Presión económica o presión financiera. Sí, pero eso es una justificación. Ahora, hay teorías muy interesantes. Recuerdan, no sé si cuando estudiaron criminología, la teoría de neutralización. Trata de explicar por qué los jóvenes cometen delitos. Y establece una cosa muy simple, porque siempre se ha dicho, el joven no está muy maduro, por eso también hay una legislación, digamos que suavizada, porque todavía no tienes maduro, no sabe muy bien lo que es correcto. Ahí dice que los jóvenes saben lo que es correcto y no, pero lo neutralizan. Neutralizar es justificar. Sí. Ahora, si ustedes que estudiaron interrogatorio, antiguamente cuando vino Glenn Foster en los años 90, cual tal vez también recuerde esa parte de cuando empezaron a darnos la kinésica en nuestro país por primera vez, ahí nos decían, para que sea más fácil que confiese, dale una salida honorable, que lo hizo por algo bueno, no porque fuera malo. Y si nos vamos a la técnica RID, dice, ofrécele temas. Sí. Y fíjense que estamos hablando de neutralización, Sí. de temas, de salida honorable, justificación, autojustificación, y estamos hablando de lo mismo. Para cometer un delito sí lo tenemos. Nosotros lo buscamos en interrogatorio para facilitar que nos confiese, haciendo ver que lo hizo por algo bueno, por algo noble, porque lo necesitaba, porque tenía un premio. Y cuando hablamos, estamos hablando de lo mismo. Yo lo traslado mucho, maestro, a la pirámide de Maslow, la pirámide de necesidades, ¿no? Porque cuando uno piensa en necesidad, casi siempre lo primero que piensa es en la parte económica, pero no necesariamente, porque también hay necesidades de aceptación entre la sociedad. Pero hasta cierto punto, esas necesidades, no, según la teoría en Maslow, no puedes acceder a ellas o no accedes a ellas si no tienes cubiertas las demás. El problema es que ahorita ya la pirámide a la sociedad actual, y esa no es teoría oficial, esa es mi perspectiva, ya está destruida la pirámide, o sea, porque ya las personas como tienen ciertas necesidades cubiertas hasta cierto punto, pero no al 100%, quieren poder escalar más rápido, pero no tienes cubiertas las otras, entonces estás en todas al mismo tiempo. Entonces, en vez de ser pirámide, lo vuelves lineal. Es que el tema es que también la parte prioritaria de cada necesidad, cada quien le da el valor. Sí. Cuando yo hago, por ejemplo, una entrevista de confrontación por una persona que cometió un delito, trato de ver esa necesidad, o sea, y ponerme a pensar, ok, de acuerdo a lo que estoy viendo en la práctica con esta persona, ¿cuál fue la necesidad que él estaba cubriendo al cometer un delito? Porque muchas de las veces no es únicamente económica. O sea, hay muchos casos en los que es un tema de que lo hacen no porque ocupen el dinero para comer, sino porque lo ocupan para darse a lo mejor un lujo que les va a generar una aceptación en la comunidad y los va a hacer sobresalir entre los demás. Vamos a verlo con las personas que se dedican a la delincuencia organizada. Ellos al momento de que entran saben que su tiempo de vida es corto por el tipo de trabajo que hacen. ¿Y qué es lo primero que hacen con el dinero que reciben? Lo gastan en lujos, y quiero que se den cuenta que tengo dinero, y lo vas a ver en ropa, carros. Tú lo mencionabas, o sea, lo mencionaste la vez pasada en una plática que tuvimos, que cuando alguien empieza a tener actividades delictivas dentro de una empresa, te das cuenta cuando empieza a comer todos los días fuera, cuando empieza a prestar dinero. O sea, ese tipo de cosas te denota que la persona está. Es lo que cuando hay una máxima, le mando un saludo a Rubén Fajardo porque ese es de él,
cuando no encuentres la mano que roba, busca la mano que gasta. O sea, ¿por qué? Bueno, Cuando una persona empieza a cometer delitos, a lo mejor la primera vez que lo hace a menor escala, y si es para cubrir una necesidad básica, pagar una renta, comprar pañales, no sé. Pero después lo vuelve a hacer de manera continua y te das cuenta por los indicadores que son justamente los que mencionaba ahorita Daniel. Generalmente, si antes llevaban lonche o comían en el comedor todos los días, empiezan a comprar comida. Posteriormente, a lo mejor compran un vehículo o cambian a un vehículo de mayor gama, pero a un rango en el que lo puedan pagar todavía con efectivo. El tema también ahí de que si a lo mejor están casados, tenían pareja, empiezan a tener amantes, préstamos en efectivo a compañeros de págamelo cuando quieras, o sea, porque todo eso les da en cierta manera un estatus entre los compañeros, entre la comunidad. una aceptación. Exactamente, una aceptación. Una afiliación, o sea, le diré más lo que es su etapa de afiliación. Sí, todo eso es importante y nos han dicho que hay signos y síntomas como las enfermedades que podemos tratar de detectar cuando alguien está cometiendo un delito y no necesariamente el delito. Y son temas que tenemos que otra vez hacer una reflexión. Y cada sector, si bien en la iniciativa privada tenemos reglas comunes y formas generales de operar, también cada negocio tiene particularidades. Y si hablamos, por ejemplo, pues hay la teoría de las oportunidades, la elección racional, porque a pesar de yo tener las cosas frente a mí, decido tomarlas o no tomar lo que es mío. Al final hay una elección. Y puede ser racional, no necesariamente porque sea honesto, sino porque hay gran probabilidad que sea descubierto. Vale la pena arriesgarse por esto. Tengo una posibilidad que yo creo de tener éxito al cometer este delito. Y tenemos elecciones. No nomás cometer o no cometer, sino en qué momento. Y puede venir parte de nuestra formación otra vez clínica y la interacción con la sociedad. Pero al final en la ambiental llega el momento que tienen que tomar una decisión. Y las teorías de las oportunidades también sigue siendo, y retomo algunos puntos, lo atractivo del objeto. Sí. ¿Vale la pena robar esto? En comercio hablábamos mucho de pequeños y valiosos, porque era más fácil esconderlos y había forma de comercializarlo. Yo decía de repente una prenda, es que se pueden robar esto, pero si esa prenda no se vende ni aunque la pongan muy barata, no se la van a llevar. Y habrá otras que sí van a ser atractivas. O sea, el tema del atractivo, la accesibilidad, ¿puedo llegar a él o no puedo llegar? Tengo facilidad, decían ahorita, soy montacarguista y llevo una operación, y perdón, no etiquetarlos, pero llevo una carga donde estoy acceso a la carga, como quien descarga, como quien acomoda. Tienen facilidad de tener contacto. Otros no lo tendrán. Y hay pues al final la oportunidad. Puedo tomarlo sin que lo vean. La reglamentación de la empresa me permite hacer cosas. No estoy lo suficientemente vigilado. Habrá quien no necesite vigilancia porque la persona ya viene de una formación muy sólida y no va a cometer delitos ni aunque tenga la oportunidad. Porque luego también etiquetamos en el sentido de que la gente que es pobre o no tiene muchos ingresos. La criminología buscaba la causa del delito y después de tantos años no he encontrado la causa. Hace poquito también estaba hablando, me instalaron el internet en la casa y estaba platicando con el instalador. Entonces, la misma experiencia de estar entrevistando con las personas te da para ver qué áreas tiene como para áreas de oportunidad. Y yo le preguntaba de que, oye, ¿y aquí cómo puedes robar en la empresa? ¿Cómo te puedes beneficiar? Me empezó a contar todo lo que hacían como tal, que se beneficiaban del cobre, que le cargaban o sea, que no instalaban los metros de cobre que decían y eso lo que daban. O sea, él ya me estaba diciendo básicamente cuánto tenía de presupuesto para gastarse. Eso sí, si se daban cuenta, se lo cobraban a él directamente. A lo que voy es, su justificante para poderlo hacer es que los patrones son muy estrictos con nosotros, no son tan tolerantes y nos tienen, no sé, como que programan las instalaciones de tal manera que a veces físicamente no son posibles. Entonces es como mi pago o hasta cierto punto mi bonificación de lo que estoy haciendo, sin que se den cuenta. Entonces son ese tipo de cosas que cada departamento, cada área laboral en diferentes lugares ya tienen sus sweet spots o sus áreas sin trabajar, en las cuales puedes cometer esas áreas delictivas. Sí, definitivamente todo eso siempre está presente, o sea, y
Yo creo que como profesionales de la seguridad es importante conocer todas estas teorías y llevarte un poquito de cada una y meterle criminología a lo que haces, o sea, meterle un estudio científico y una metodología para poder obtener un mejor resultado. Sí, sí es importante y yo quiero comentar otra cosa. Cuando estaba en la facultad, yo sí lo veía recién ingresando a la facultad y decía, ¿cómo esto me va a ayudar? O sea, no veía el cómo aplicarlo, ¿no? Ahorita, trabajando, estando en la iniciativa privada, digo, si no supiera todas esas teorías, no podría hacer muchas cosas, ¿no? Como lo que hemos platicado. Todo el sector ambiental nos ayuda para ver qué es lo que podemos mejorar. Lo del tema de la elección racional nos ayuda para ver cómo podemos abordar la persona y un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, me imagino que muchos alumnos van a estar viendo esto, entonces, sí, pongan atención. Y otra cosa, o sea, y para meterlo más al área de seguridad privada o hasta cierto punto del área de las empresas, que lo que es la organización como tal y de ser una empresa como una organización, tiene que meterle mucho recurso a lo que es el área de contrataciones, tanto la psicología laboral como la criminología que hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque si tienes bien afianzados un buen ambiente laboral y una buena estructura de organización, no tienes tantos problemas o tantas áreas de oportunidad como si no tuvieras estos trabajos bien establecidos. De tal manera que si tienes una estructura de un buen ambiente laboral, es más fácil que tengas una organización de saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo detectar esas banderas rojas hasta cierto punto. Yo creo que sigue siendo muy importante que haya reglas y que estén claras. Si nos ponemos a ver incluso la teoría en temas de seguridad física, si vamos a ver cuál es la función de una barda, un muro, una reja. Unos dicen que no pase, no. La primera función es decirle hasta dónde pueden llegar. Si partimos de la idea que nosotros como trabajadores sabemos hasta dónde podemos llegar, algunos tomaríamos la decisión de no rebasar esa línea. Otros tal vez sí, pero a una parte para empezar ya sabemos hasta dónde podemos llegar. Perdón, no menciono la empresa, pero una empresa donde estuve trabajando en la industria, cuando yo llego veo a alguien sacando muchas copias y me dicen, estás viendo que estás sacando trabajar copias, ¿verdad? Sí, te aviso, está permitido aquí sacar todas las copias que sea y con el papel de nosotros, siempre que sea para ti, para tus estudios. Ah, muy bien. Otra empresa diría, no puedes gastar copias y papel, tanto papel de la empresa porque pues probablemente no es tuyo. O sea, hay reglas que también establecen las empresas, hay flexibilidad en las reglas, pero flexibilidad institucional, no de cada jefe que se le ocurra hacer algo diferente. Y ahorita yo les decía, la criminología no ha encontrado la causa del delito, pero ha encontrado muchos factores que predisponen. Entonces tenemos como la causa del delito no es una, sino es multifactorial. Tenemos que entender que tenemos que hacer múltiples acciones para reducirlo. Claro. No basta una sola acción. Y lo vemos en seguridad física o en la iniciativa privada. No nos basta un control, no nos basta un guardia, nos basta una reja, nos basta un muro, circuito cerrado, controles, etiquetado de mercancía para que los sensores la detecten, vitrinar, estar dentro de vitrinas. Y empezamos a establecer una serie de controles, brackets para sostener equipos electrónicos fácilmente se sustraigan. Y empezamos a hacer múltiples acciones. Y tenemos que entender que no basta una acción para evitar un delito. A veces los gobiernos cometen los errores esos, deciden que un programa que funcionó excelente en otro país, cuando es una cultura diferente, lo tratan de aplicar aquí, pero no es la única acción. Tenemos que hacer múltiples acciones para evitar y prevenir el delito. Yo tengo una duda y es más un concepto, una teoría psicológica de lo que es la cuestión del condicionamiento operante, que básicamente dice si tú haces algo tienes un reforzamiento positivo o negativo. En este caso se vuelve un castigo. Si hago una cosa, una conducta que no me gusta o que no le gusta a la persona, hay un castigo y eso eventualmente va a generar que la conducta se revierta o se anule. En cuestiones de la seguridad, si tú pones un condicionamiento, pones un castigo muy alto hacia eso y tienes el condicionamiento operante genera que la gente ya no lo haga o sepa, si hago esto, me va a pasar esto, ya no lo voy a hacer. ¿Qué tanto aplica en la criminología como tal? Yo creo que no está funcionando, porque les voy a cambiar un momento de plano. ¿Qué pasa a nivel público? ¿Aumentaron las penas para acabar con el delito?
y acabó con el delito de aumentar la pena. ¿No? Yo recuerdo casos cuando Chihuahua, por las muertes de Juárez, un tema muy doloroso, establecieron que en caso que una mujer muriera o fuera asesinada o privada de su vida, iba a tener una pena de 80 años y si era hombre 60. No sé quién de los legisladores decidió, a ver, al ser 20 años más, el delincuente va a decir, pues ahora ya no lo hago. Antes sí, pero como son 20 años más, no lo voy a hacer. O sea, no entiendo muchas veces el legislador cómo piensa en ese sentido. Pero también es una tendencia, porque si alguien propone aumentar la pena para quien comete un delito y alguien se resiste o dice que no es la solución, va a decir, está protegiendo a los delincuentes. ¿Qué va a decir la gente de mí? Pero el tema es la dureza de la pena o la certeza de la pena. ¿A qué me refiero? Cuando alguien comete un delito, ¿qué tan factible sabe que va a ser identificado, ubicado y que se va a hacer algo con él? Y no necesitamos una... Si realmente la pena inhibiría la certeza, no la fuerza de la pena o la dureza. ¿A qué me refiero? El ser retirado del empleo, el tener que hacer que pague, el que no se pase en blanco. Ahora, tenemos que hay delitos que aunque sepan la certeza de la pena, no los van a cometer. ¿Por qué? No los van a inhibir. ¿Por qué? Porque él cree que no le va a pasar. A mí no me van a descubrir. Sí. Incluso yo creo que les ha tocado a ustedes. Yo, entre muchas entrevistas y tiempo que estuve trabajando con polígrafo, hay veces que la misma persona que cometió un delito no sabía ni por qué lo hizo. Sí. No sabía ni por qué. A ver, había una cámara, se iban a dar cuenta y aún así lo hizo. Y no estamos hablando de que haya pensado en la certeza, en la dureza de pena. El doctor Palacios Pámanes hizo un estudio de lo que a lo mejor todos decíamos que ya sabíamos, pero lo hizo científico, entrevistando gente en las instituciones penitenciarias, preguntándoles si sabían la pena que había más o menos en los delitos que iban a cometer. Y llegó a la conclusión de lo mismo. A lo mejor siempre habíamos pensado que así era, pero nadie lo había demostrado científicamente con un estudio, que la dureza de la pena o la pena en sí podrá inhibir a unos cuantos, pero la mayoría no. Sí, eso es muy cierto, maestro. Fíjese que... Y la dureza tampoco. Mucha gente a veces, así que conozco, conocidos, me preguntan de que, oye, es que fíjate que en el trabajo, pues estamos haciendo esto, me estoy llevando aquello. Y siempre les digo, te van a agarrar. Siempre les pongo ese ejemplo de que cuando tú haces algo así, nunca pienses en que un día te van a agarrar, pero un día te van a agarrar y te vas a quedar sin chamba, como mínimo. Entonces, deja de hacerlo. Porque al final de cuentas, o sea, como que no tienen esa conciencia, nunca piensan en eso de que me van a atrapar, sino piensan que nunca los van a atrapar. Y siempre les digo también, las empresas ponen controles para detectar ese tipo de situaciones. A lo mejor tú vulneras el control para poder hacerlo. Y si tienes, o sea, tú ocupas, cada vez que tú lo hagas, ocupas tener suerte para que no te detecten. Mientras que la gente que se encarga de detectar situaciones ocupa tener suerte nada más una vez para detectarte. Entonces, eventualmente, si tú estás involucrado en actividades como esas, te van a detectar. Sí, el hecho de que están repitiendo la conducta no permitida, pues se están arriesgando cada vez a que sean descubiertos y se van acumulando los riesgos y las oportunidades de la persona que tiene la responsabilidad de seguridad de detectar que lo hace. Sí. Y tarde o temprano será cuestión de tiempo, porque hace tiempo, bueno, en un estudio de doctorado yo veía el tema de evaluar el por qué alguien que ha trabajado durante muchos años de repente comete un delito. Pero ahí también surgió otra duda. A lo mejor lo ha cometido todos los años y no nos habíamos dado cuenta. Sí. Y ahí también surge mucho en las empresas. Oye, me robó tanto, perdón. Me disculpo con todos ustedes porque utilizamos la palabra robo como si fuera genérica. En realidad, si nos ponemos desde el punto de vista del Código Penal, puede ser abuso de confianza, fraude, sí. Pero coloquialmente le decimos robo. Sí. Alguien me robó y, pues bueno, otro día también, un día lo detectamos, lo pescamos y se va a hacer algo con él. Pero es una decisión que él toma. A veces sí, el tema ambiental, las oportunidades. Yo no he decidido tomar nada, pero en su momento alguien sí lo hace exitosamente y mis compañeros también. Y yo tengo una necesidad muy apremiante, a lo mejor no la de ellos, de irme a tomar a un bar,
o de fiesta. Yo sí tengo un familiar enfermo, digamos la teoría de la neutralización y decido, pues en esta ocasión, por una sola vez lo voy a hacer. Y me funcionó y lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir y ya cuando nos damos cuenta ya está cometiendo delitos. ¿Cómo surge la primera vez que cometen el delito? Es un tema. Yo recuerdo una industria donde alguien sacaba dentro del camión de arena piezas de aluminio, nos llega cierta información, damos seguimiento al camión donde tratan las arenas y ahí en ese momento de descarga nos damos cuenta que ahí están las piezas. Y hasta cierto punto ese tipo de actividades se vuelve adictivo por un proceso químico que se tiene. Pero también déjenme explicarle cómo surge. Al entrevistarlo, pues reconoce, está evidente que lo hizo. Y al preguntar un poco, hablando con él, habla de la primera vez que ocurrió. Era un camión de volteo, pero en lo que es el pistón del camión, en la parte de arriba un camión viejo, tenía la caja un cuadro. No era totalmente rectangular, tenía un pequeño cuadro. Y él dice que la primera vez se atoraron unas piezas ahí. Y cuando fue y descargó la arena se dio cuenta que ahí estaban. Y ya estaban afuera. Por una circunstancia, la primera vez, ni siquiera tuvo la intención y ya las tenía. Pues la segunda, que andaba un poco apurado, pues ya puso las piezas. Y la siguiente, le digo, un comercio, un día, tienen que hacer una cancelación, es un área que está aislada porque es un snack, tardan, tiene lleno de filas la cajera, y pues la supervisora va y le pone una clave y pasa su gafet. Pero no teclea bien la clave. Entonces, al pasar el gafet, que es un código de barras, le parece que es un artículo no existente y le aparece el número. Entonces, la supervisora se va de aquí que regrese. ¿Qué hace la cajera? Por seguir vendiendo, no porque la gente ya no espere, porque están desesperados. Anota el número y empieza a hacer cancelaciones que sí son correctas. Pero un día está un poquito apurada y empieza a hacer cancelaciones. Pero ¿cómo surgió en que empezara a cometer el delito? Sí. Habrá quien, lo vuelvo a mencionar, no menciono no tanto la empresa donde estaba, sino la que refieren. Un día estoy con un criminólogo muy brillante como ustedes y iniciaba su trayectoria, pero empieza a trabajar con nosotros. Estoy en una oficina y viene y me dice, oye, licenciado, me hace una señal de silencio y abre la puerta. Y afuera estaba una salita de espera y estaban platicando los que estaban en un receso de capacitación. Y él mencionaba cómo cuando trabajaba en una tienda de conveniencia, no menciono cuál, cómo robaba. A ver, están dando un curso a los nuevos cajeros y en el receso alguien le está enseñando cómo robar. Entonces voy y veo la descripción de él, paso por ahí y voy con recursos humanos. Oye, la gente que están capacitando, que le están haciendo mucho ruido. No, hay un muchacho ahí que está en una capacitación. ¿Ustedes qué están haciendo? No, está en un receso. Bueno, ahorita están recibiendo una capacitación mejor que la de usted. ¿Qué? Le está explicando cómo robar en el comercio. ¿Cómo? Sí. O sea, ¿cómo inicia la persona? Imitación, lo vio que los demás lo hacían con cierto éxito, a los demás le dio una oportunidad y hasta quien en ese momento no pensaba hacerlo, lo empieza a hacer. O sabemos que hay gente con valores muy sólidos, algunos nos dice tontos, que cuando nos dan feria además devolvemos el dinero. Me acuerdo mucho en una tienda de conveniencia, tampoco menciono cuál, un día me dan 5 pesos de más y le enseño la mano y no le digo, nada más le muestro la moneda y el ticket. Y se enoja mucho, abre la caja y me da otros 5 pesos más. Le digo, le estoy comentando que me dio dinero de más. Aquí tiene. No le dije nada, nada más le mostré. Y se queda callada, yo voy saliendo y su compañero alcanza a gritarme rápido, gracias. Ella no supo ni cómo reaccionar. Sí, claro. O sea, hay gente que a lo mejor aún bajo oportunidades y mucho apremio no va a cometer delitos. Y hay gente, también nos recuerdo en paz descanse al capitán Robledo, cuando nos hablaba de los porcentajes de gente que va a cometer delitos, los que bajo ciertas circunstancias pueden cometer delitos y los que nunca van a cometer delitos. A lo mejor el porcentaje ha cambiado a través de la historia y la cultura, pero sabemos que hay esos tres grupos de personas. Entonces hay gente que aunque tenga la oportunidad, no lo va a cometer. Pero nosotros como seguridad privada, ¿qué podemos hacer? Yo no le puedo quitar su opinión sobre si se lo merece o no. Es que no le dieron un aumento y se lo merecía.
es que él, gracias a él, se creó esta área porque presentó el proyecto y cree que es de él y que los beneficios también deben ser de él. Y muchas autojustificaciones, neutralizaciones que alguien puede utilizar. Eso no se los puedo quitar. La necesidad tampoco se los puedo quitar. Y otra cosa que también comentaba, o sea, y lo que está diciendo, o sea, se vuelve ya un proceso adictivo por dos cosas. O sea, la primera es químicamente, o sea, al momento que segregas adrenalina y que tienes la recompensa de lo que hiciste, ya quieres volver a tener esa dopamina que te generó la adrenalina, porque estás con ese proceso químico y quieres más y quieres más y quieres más, va directamente a tu sistema de recompensas. Y eso es del área químicamente o del área psicológica, pero también te vuelves al área económica, en donde cual tú ya tienes un ingreso extra. Es como si te dieran un aumento a tu trabajo, y el tener aumento lo único que hace es, en vez de que lo guardes, aumentas tus gastos. Entonces ya tienes un estilo de vida normalizado a ese aumento del 10, 15, 20, 30, 100, 200, depende de lo que te estés robando, ya normalizado. Entonces, si tú ganas X cantidad de pesos más lo que te robas, pues ya es un aumento el cual normalizas. El problema es cuando te detectan, o lo haces más seguido o simplemente tienes que ya mantener ese ingreso extra. Sí. Al final nos vamos adaptando a lo que tenemos y nos acostumbramos, como lo dices muy bien, a tener un ingreso, a tener un ritmo de vida y un ritmo de gastos. Y lo puede ser también desde un empleo, al cambiar de empleo. ¿Cómo compensas o lo que te falta? A veces cuando, aunque hacemos una investigación, no nos permiten por alguna circunstancia retirar a la persona, si tan solo le cerramos, perdón, yo utilizo la expresión puertas y ventanas, como tradicionalmente alguien se mete a robar por las puertas y ventanas, sigamos y le cerramos las oportunidades y ya no puede hacerlo, probablemente después de un tiempo, él se retire de la empresa, porque su economía no va a ser suficiente para mantener el ritmo que ya llevaba. Ahora yo veo, perdón, todos hemos vivido muchas cosas, hemos tratado a gente. Hace muchos años alguien me dice, después de recibir una llamada de un gran amigo nuestro, en paz descanse, el maestro Manuel Treviño Bon, alguien me dice, ¿conoce al tal? Sí, me pidió una información que conseguí de cierta área. Muy bien. Oiga, yo quiero invitarlo a usted. Era un recibidor. Era un negocio donde haya muchachas y bebidas. Pero un negocio bueno, no donde van todos estos. A ver, ¿cuánto recibes de sueldo y me quieres invitar a un negocio bueno? Al responsable de seguridad, que sabemos cuál es la intención, sí, involucrarnos, claro. Pero el que me diga invitarme él a un negocio bueno, hay un trasfondo ahí, ¿no? Pues tiene ingresos para poder invitarte. Sí. No nomás el trasfondo que espere después una colaboración para que le facilite, o que yo me agrupe con ellos, sino que al final tiene un dinero con que él puede hacerlo. Claro. Y con su puesto otra vez, no lo debería de tener. Para esos lujos, no. Sí, no, eventualmente, y creo que es una de las áreas que las mismas empresas tienen que tener muy, muy, muy claro, es su contratación bien establecida con un proceso de estudio socioeconómico para saber cómo entró y cómo se mantiene y cómo sale, si es que sale. Porque otra vez, o sea, lo que la persona haga fuera de las instalaciones de la empresa, hasta cierto punto la empresa no le debe interesar, pero sí le interesa, porque al fin y al cabo, él como sistema familiar, pues está entrando a mi oficina o está entrando a mi ambiente o a mi sistema en la cual eres parte de la familia. Eventualmente, si tú traes problemas a mi familia, las familias van a tener esos problemas. Y siento que me estoy mezclando muchos términos, pero realmente es lo mismo. Es que al final de cuentas, y tienes que ver las conductas antisociales en las empresas como un fenómeno biopsicosocial. Es que somos personas biopsicosociales. Y atacarlo desde todos los frentes. Desde la parte de la contratación, ver la parte psicológica de quién estás contratando. Igual el tema médico también es importante por ese mismo sentido. Ver también la parte de concientización en las diferentes áreas sobre qué es lo que puede pasar, cuáles pueden ser las consecuencias, cuál es la importancia de trabajar de manera íntegra, apegándote a los valores de la empresa, pero siempre poniendo reglas. Y luego también integras la parte de criminología ambiental, estableciendo los límites y disminuyendo también las oportunidades. O sea, todo lo que hemos platicado hasta ahorita, todo lo puedes integrar en tu modelo de seguridad. Y como resumen de la plática está excelente. De hecho, nos gusta siempre como darles una recomendación a las empresas, porque al fin y al cabo esta plática, o las pláticas que manejamos en el podcast, son enfocadas para las personas que nos ven de cómo lo pueden aplicar a su diario vivir en el negocio. ¿Qué les podemos recomendar hasta cierto punto?
Yo creo que sería esa parte, primero que nada, en la parte de contratación, hacer una contratación realmente consciente, tomando en cuenta el puesto para el que va la persona, las condiciones en las que se encuentra fuera de la organización, tomando en cuenta también la problemática que tengas tú interna, o sea, siendo consciente de cuál es tu entorno, cuál es tu ambiente, cuáles son tus debilidades, y sobre todo también la parte de concientización en cada una de las áreas de acuerdo al puesto, o sea, hacerlo todo de manera consciente. Hay un principio que se llama el duty of care, que lo vi en el curso de preparación para CPP, que es hazlo como si lo hicieras para tus hijos, o sea, hazlo de manera consciente para que sea algo bueno. Y también lo mencionaba Gaona en una de sus pláticas, o sea, eso realmente para mí es algo muy importante. Yo sí quisiera, no sé si hablar ahorita como un cierre de conclusiones, que tendríamos que observar todo. Pero no va a estar en nuestro alcance ver cómo se formó el empleado que viene. A lo mejor detectar que viene con una problemática para que no ingrese, sí. Pero yo no puedo garantizarlo. Hace mucho, en paz descanse también nuestro querido maestro, el ingeniero Héctor Herrera Cantú, decía cuando era un robo interno no era un problema de seguridad, era un problema de RH. Sí. Porque contrató a la persona no adecuada. Pero no es lo que esperan cuando nos contratan para investigar que les digamos. No, y hasta cierto ni les va a gustar. Yo sigo diciendo, sigue siendo un problema de RH, porque al fin y al cabo ellos somos obligados de mantener un buen ambiente laboral. O sea, porque si existe un mal ambiente laboral o una mala dinámica de grupo en cada división, sigue siendo problema de RH. Ellos son los encargados de mantener esa buena estandarización de procesos y de ambientes laborales. O sea, entonces sí sigue siendo su culpa. Pero yo me atrevo a decir que todos, en lo personal, es problema de todos. Sí. Ellos de alguna parte contribuyeron, pero también lo entendemos porque un gran poligrafista, hemos visto que en los polígrafos de selección de personal a veces fue filtrado y con las mejores baterías y después comete un delito. Sí. A lo mejor hasta ese momento no había cometido un delito. ¿Cómo podemos garantizar que alguien se va a conservar igual durante toda su vida? Es un tema complejo, pero sí parte que si ya viene, entre comillas, con cierta problemática, no debería de ingresar. Uh-huh. Pero sí está desde la evolución de ellos. Ahora, seguridad que nos toca. Estar atentos al ambiente, a lo social, pero aplicar medidas de tecnología ambiental, prevención situacional. ¿Cómo voy a reducirles las oportunidades? Yo no sé si cambió alguna problemática de su familia, alguna problemática social o una problemática económica y hoy decide tomar algo que no es de él. Yo tengo que trabajar mucho en la oportunidad de que no lo haga, en cómo puedo cerrar las puertas y ventanas, en reducir esa opción, que él no sienta que puede hacerlo para que a lo mejor no tome la decisión la primera vez de hacerlo. El caso de los que le comentaba ahorita, por una circunstancia especial, un día ya tenía las piezas afuera de la instalación y decidió que ese era el camino. Yo no quisiera decirle que a todos, si nosotros les enseñamos o les permitimos iniciar, y qué tan responsables podemos ser como empresa que ellos cometen un delito. Además, la primera vez. Claro, sí. No es una garantía total, es como decir garantizar la audición del trabajador porque en la empresa hay ruido, pero pues el fin de semana se va con las bocinas a todo volumen y bueno, es tu responsabilidad. Bueno, hay cosas que no vamos a controlar, pero dentro de lo que podemos controlar, hay que hacerlo. Y otra vez, el fenómeno multifactorial. Sí. No hay, y yo insisto en esto, al ser multifactorial, requiere múltiples acciones que cada una ayude a reducir un poco. Excelente. No hay una solución mágica. Profe, ¿alguna cosa que le quiera comentar a la audiencia? No sé si a sus alumnos o si quiera invitar a algún, no sé si esté dando alguna conferencia externa o algo algún mensaje que nos quiera dar, un aviso parroquial. Pues bueno, ahorita no tenemos nada programado. Como es la facultad, iniciamos clases el lunes, otra vez con mucho entusiasmo. Ya 37 años, inicio son 37, 74, el 75 semestre, siempre con entusiasmo, siempre esperando lo mejor de los alumnos. Hay quien se queja que los jóvenes ya no son igual que antes. Bueno, nunca hemos sido igual que antes cuando fuimos jóvenes. Y como siempre con la ilusión y la esperanza, nosotros tratamos que los alumnos, ahora sí un poco como los padres, esperamos que ellos sean mejor que nosotros. Tengo ejemplos, buscamos que sean mejor que nosotros y eso es lo que estamos tratando de hacer todo el tiempo y tratando de despertarles que también este sector
donde mucha gente nos ha apoyado y les ha abierto las puertas. Es un lugar noble para trabajar, donde van a estar bien y van a poder desarrollar mucho de sus conocimientos de criminología. Insisto, la criminología ambiental es una criminología viva, no es teoría. Y aquí se hace criminología en el sector de seguridad privada. Definitivamente, pues bueno, maestro, le agradecemos mucho el haber participado con nosotros, el hablarnos acerca de todos estos temas. Y yo creo que ya con esto podemos cerrar el capítulo. Gracias a todos los que nos escucharon en este capítulo hasta el final. Y nos vemos próximamente en un capítulo más de Hablemos de Seguridad. Y no se olviden, tenemos una nueva, dentro de avisos parroquiales como nosotros, estamos básicamente para lo que es el área metropolitana de Monterrey. Sí. Y posiblemente Saltillo también. Estamos regalando masterclasses de Alan de la teoría de la práctica. De hecho, lo pueden ver en YouTube, está en un live. Si ustedes tienen una empresa y quieren una masterclass, es 40 minutos de teoría, media hora de actividad bastante innovador. Contáctenos, ahí está, voy a dejar aquí abajo nuestro correo, y les podemos ayudar con eso. Agenden su plática y pues es completamente gratis. Sí, contáctenos para esa parte de la plática, se me estaba pasando. La plática está interesante, pero sobre todo también el ejercicio práctico que estamos haciendo al final. Con eso realmente yo garantizo que las personas que toman la plática van a poner en práctica todos los conocimientos que les estamos dando. Entonces, para su equipo de seguridad les va a servir bastante. Contáctenos ahorita que está gratis, porque eventualmente pues ya no va a ser así. Excelente, pues sin nada más por eso, quiero agradecer al profe Jaime por habernos atendido, por tener esta plática tan enriquecedora, y esperemos que no sea la última ni la única, y esperemos que podamos estarnos viendo en diferentes ocasiones con otros temas. Claro, muchas gracias por la invitación. Excelente. Muchas gracias, maestro. Hasta luego, muchísimas gracias. Aquí les dejo las redes y suscríbanse. Hasta luego.